Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Cristo Viene Producciones tiene el gozo en Cristo Jesús de presentar tu programa La Biblia en tu vida, con mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Ricardo Claure. Oro al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, para que estas palabras transformen tu vida, te llenen del poder del Espíritu Santo y estés preparado para el arrebatamiento de la iglesia. La gran tribulación, cuando Israel esté viviendo en paz y seguridad y haya construido su tercer templo, Estados Unidos y tropas multinacionales invadirán Jerusalén. Pero antes de este terrible cumplimiento profético, vendrá una espantosa y sanguinaria inquisición a nivel mundial. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Como el mundo aborreció a Jesús, así también hoy la gente del mundo aborrece al cristiano bíblico. El cristiano bíblico, fundamentado en la Biblia, no es del mundo. Escrito está: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. El maligno es el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. Tiene engañado al mundo entero a través del folclore, los cuentos, las leyendas y las tradiciones que sustentan la cultura babélica del hombre en pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La cultura babélica está reñida con la cultura bíblica. Jesús eligió al cristiano bíblico de en medio del mundo para que predique la cultura bíblica en forma textual y abrir los ojos de los engañados por el diablo a través de su cultura, porque escrito está: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. El diablo y sus ángeles, los espíritus inmundos, tienen el gobierno del mundo y sus culturas a través del pecado del hombre. El hombre impío, aunque tenga nombre de cristiano, es casa de espíritus inmundos. Jesús, nuestro Señor, así lo reveló. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Mateo capítulo 12, versos 43 y 44. Por eso la gente del mundo aborrece al cristiano bíblico que predica lo escrito en la Biblia. Satanás aborrece al cristiano bíblico porque escrito está: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 19 al 21. El cristiano
cristiano bíblico no es mayor que su Señor. Si a Jesús han perseguido, también al cristiano bíblico perseguirán. Es más, como a Jesús han asesinado, también asesinaron y seguirán asesinando a los cristianos fieles a la Biblia. La palabra escrita del Verbo de Dios hecho carne, porque escrito está: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 14. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan, capítulo 16, versos 1 al 4. Y tal cual como Jesús corroboró la profecía del profeta Zacarías, porque escrito está: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo capítulo 26, versos 30 y 31. Y Jesús murió en la cruz al día siguiente. Los cristianos bíblicos somos parte integrante del cuerpo de Cristo, como un varón perfecto que se va perfeccionando y edificando con los ministerios dados y establecidos por Dios en Cristo Jesús directamente. No por seminario teológico, no por instituto teológico, no por universidad religiosa alguna, ni por institución religiosa alguna. Son ministerios constituidos directamente por el Señor Jesús de forma sobrenatural. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios, capítulo 4, versos 11 al 16. Pronto, muy pronto, sobreviene otra inmunda inquisición demoníaca. Los pastores evangélicos ecuménicos se unirán a la gran Babilonia, la gran ramera del diablo, para perseguir y matar. Los pastores fieles a Jesús y la Biblia serán perseguidos y asesinados. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Zacarías, capítulo 13, versos 7 y 8. La espada será contra los pastores evangélicos fieles que no son ecuménicos y resisten a la gran ramera del diablo. Un pastor bíblico no ecuménico es aquel a quien el Señor llama hombre compañero mío. Como ocurrió con el Señor Jesús, así también debe ocurrir con sus pastores fieles. Los pastores bíblicos serán heridos y asesinados, y las ovejas de las congregaciones bíblicas no ecuménicas serán dispersadas. La mano del Dios de la Biblia será contra los pequeñitos, porque escrito está: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Esta maligna inquisición no solamente ocurrirá en Bolivia, sino en toda la tierra, porque así está escrito. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo
pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Zacarías capítulo 13, versos 8 y 9. Las 2/3 partes de las ovejas, las 2/3 partes de los pequeñitos, de los cristianos que se dicen bíblicos, serán cortados de su tibia fe bíblica y se perderán, uniéndose al ecumenismo mundial de la Gran Babilonia. Mas la 1/3 parte de los cristianos, los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, los cristianos fieles a Jesús, serán probados por Dios como se prueba el oro, metiéndolos en el fuego de la prueba y fundiéndolos como se funde la plata, para limpiarlos hasta lo más puro de sus escorias y quitarles toda impureza, porque así se escribió: y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías capítulo 13, verso 9, y capítulo 14, versos 1 y 2. Ese pueblo fiel de cristianos bíblicos invocará el nombre de Jesús, y él los oirá y les dirá, pueblo mío, y ese pueblo confesará, el gran yo soy el que soy es mi Dios. Jesús de Nazaret, el gran yo soy es mi Dios. Esta inmunda y satánica inquisición constituirá una señal que marca la inminencia de la venida del día del Señor, la gran tribulación, que empezará en Jerusalén y se extenderá por toda la tierra. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías capítulo 14, versos 1 y 2. En medio de la ciudad de Jerusalén serán repartidos lo que hayan despojado las tropas multinacionales, cuando haya empezado la gran tribulación. Todas las naciones del mundo, a la cabeza del anticristo con Estados Unidos y la OTAN, se reunirán para combatir contra Jerusalén. Que así ha dicho el Señor. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Jeremías capítulo 30, versos 5 al 12. Así ha dicho el Señor, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor.
por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechadas los llamarán, porque el Señor los desechó. Jeremías capítulo 6, versos 22 al 30. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de silicio, endechad y aulad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice el Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Señor Dios, verdaderamente, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dará a este pueblo y a Jerusalén viento seco de las alturas del desierto vino a la hija del pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Who would defend this country? They say God will defend this country. Well, God didn't defend the Jews in the Holocaust. He slept. He nodded. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. To fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Decid a las naciones, he aquí haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá, como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice el Señor. DWTV, at the heart of Europe. Los nuevos habitantes de Israel han creado un nuevo ambiente, menos judío pero más materialista. Hay muchos ejemplos de carreras con éxito entre los nuevos inmigrantes de la ex Unión Soviética. El hecho que Israel sea, en los últimos años, puntero en alta tecnología, se debe en parte al trabajo de jóvenes inmigrantes con una buena formación. No obstante, los rusos suelen mantener vínculos solo entre ellos. Han establecido una sociedad dentro de la sociedad. Prefieren hablar ruso a hebreo, al contrario de las primeras olas de inmigrantes a Israel. En Israel se discute actualmente sobre otro fenómeno. Con los rusos llegaron el crimen organizado, el alcoholismo y la prostitución. DWTV, at the heart of Europe. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Is that Israel is less threatened by its Arab neighbors than at any time in its history. It has peace treaties with Egypt and Jordan. Its war with Lebanon is over. And its border with Syria is quiet and has been for 2 decades. So, has peace come to the Holy Land? Not exactly. Israelis, as Bob Simon reported last January, are still at war with themselves. The issue? Whose country is it? Does it belong to the grandchildren of the secular Jews who founded it as a Jewish homeland, but not necessarily a Jewish state?
Or does it belong to the ultra-Orthodox Jews who want to run it as a religion? In Israel's civil war, it's easy to spot the opposing factions by their uniforms. One side dresses like most of us and wants a country which looks like California or the Côte d'Azur. The other side wears black and sports beards and wants a religious state ruled by the rabbis and religious law. We're not really connected to one another. We're not really part of the same people. And we're fighting over who gets to control this country. Author and former government official Ze'ev Chefetz is terrified by the prospect of a religious takeover and believes the possibility of compromise is diminishing by the day. Does that mean there's going to be a war? There already is a war. We're at war with one another today. It's a mostly non-violent war, although occasionally it gets violent. Struggle for power, is that what it is? Yeah, because the religious here they're not trying to convince anybody with philosophical arguments. These are politicians, and like all politicians, they're engaged in a struggle for political power. But that struggle is very new. Until recently, ultra-Orthodox Jews were not interested in having political power. The country was run by farmers and soldiers, the guys who made the desert bloom and won the wars. There were religious people, but their numbers were small, and they were happy to stay in their neighborhoods, their schools, and their synagogues. But then their numbers grew, and their political parties became powerful. So powerful that they now hold the balance of power. In fact, the most spectacular success in Israel's elections last year was that of a religious party which wants, among other things, to close down all roads, restaurants, and places of entertainment on the Sabbath. That was, in effect, a declaration of war. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: Stop the Religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with barbed rhetoric like that and with outrageous TV ads like this. Sabon kasher, shampoo kasher. One of the things he says is that keeping kosher is not a religious obligation. It is a fine business and amounts to nothing less than absurd rabbinical endorsement. There is kosher soap, kosher shampoo, even kosher dog food, and kosher toilet paper. Okay, so here you see the propaganda. Because I never bought kosher toilet paper. Never. I never bought kosher food for my dogs. So it's propaganda. And it's a lie. Abraham Ravitz is an ultra-Orthodox member of parliament who believes that by voting for Tommy Lapid's party, Israeli voters made a mistake of historic proportions. The Israeli society is very wrong by having, the first time in history, a fascist party. Fascist party? Yeah. Tommy Lapid, I think, is the one person that came up with a party only for one issue: to hate religious people or whatever it looks like Jewish people. People have accused you of contributing yourself very personally to the polarization, of whipping up anti-religious hatred. Some people we've talked to have accused you of being anti-Semitic. Yes, which is funny. I am a survivor of the Holocaust. I lost my father and 16 members of my family in the Holocaust. To accuse me of being anti-Semitic is like accusing the Pope of being against the Catholic faith. But this is the Middle East, where gravity moves to the extremes, and the center does not hold. Nowhere else on earth is so much passion confined to such small quarters. Just look at what's happening on one beach on one day.
The religious, ushering in the Jewish New Year with ancient rite and ritual. The secular, just a few dunes away, seeing the holiday as just another reason to play in the sun. Two worlds on one beach. But whose beach is it? Whose Israel is it? I think there's a lot of people that would give their lives to make Israel like any other state. Aaron Feldman is an American-born rabbi who's lived in Israel for 39 years. The whole thrust of their lives is simply to imitate America, and the most popular word in advertising here is like America. The Star-Spangled Banner, you probably see it more here than in anywhere in the United States. It's true everywhere in the world. Is it a bad thing here? Yes, it's a very bad thing here, because we're losing our Jewish identity. And if we lose our Jewish identity, there's no reason to remain a Jewish state. We might as well pack up and all move to Wisconsin or anywhere else. Wisconsin? Sure. A lot of secular Israelis would move to Wisconsin if they could get green cards. And one of the reasons is their fear that if they stay home in Israel, the fundamentalists will take over, as they did in Iraq. This is a Jewish type of fundamentalism, which is as abhorrent as a Catholic or Protestant or Muslim type of fundamentalism. But these are not fundamentalist Ayatollahs, they're rabbis. Do you really think they're intent on establishing a theocracy? We have to believe what they are saying. They are saying that they want to establish a theocracy. Why wouldn't we believe them? And yet, we were in Jerusalem. How can you not believe a rabbi? Tommy Lapid says that you and your colleagues are striving for a fundamentalist state. If I believe in God, is that a fundamentalist? I believe in God. I believe that the purpose of life is to serve God, become a better person, become a kinder person, become a more committed person to spiritual values. Am I a fundamentalist? According to Naomi Reagan, the answer is yes. She's a best-selling novelist and another critic of the ultra-Orthodox, but she's outraged them even more than Tommy Lapid. And that's because Naomi Reagan is one of them. She's deeply observant, but believes religion should play no role in politics. I think that when you make religion a component of political deals, when you make religion a reason for demanding economic power and all kinds of favoritism, and you put a lot of thieves in saints' clothing in charge of public funds, then what you're doing is desecrating that religion. It's pretty strong language, thieves in saints' clothing. Oh, absolutely. What Naomi Reagan, her few fellow religious dissidents, and the entire secular community rail against are the schools, the religious schools which are called yeshivas. They've always been funded by the state, but the growing power of the religious parties is funneling more and more money to the schools and their pupils. Pupils? There are more than 67,000 of them, and many are in their 40s and 50s. That's all they do, study. They're all on welfare and are totally unapologetic. And we believe that we're performing a vital function for the Jewish people by producing educated, committed, proud Jews. That's the only way the Jewish people has been kept alive. They maintain that without their Talmud scholars, their soldiers of God, as they call them, Judaism will disappear. They are preserving the Jewish character of the Jewish state, and they are preserving Judaism itself. Can you say bullshit on 60 Minutes? It's nonsensical. Why is it nonsensical? Because what they are has nothing to do with Judaism. The only thing that they teach their kids how to do is to repeat the things that they learned themselves by heart 30 years before. They don't build anything, they can't cure anything, they can't discover anything, they don't work, they don't serve in the army, they don't do anything. That they're exempt from serving in the army is what the rest of Israel cannot tolerate. The army is not only the institution which has saved Israel's existence several times, it's the foundation of Israeli society, the rite of passage where Israeli boys and girls get their cards punched for adulthood. Everybody goes into the army, always has. Everybody, that is, except the ultra-Orthodox. But once again, they have their reasons. Well, we have a question of priorities,
right? Should we interest ourselves with the spiritual level of the Jewish people, or should we interest ourselves with the physical defense? There are other people that can help in the physical defense, but very few people that can help in the spiritual continuity of the Jewish people. That's our choice. Why should their boys join the army when the army doesn't want them and the army certainly doesn't need them? What I care is that they should not be exempted. There cannot be some Jews who are good enough to die and some Jews who are good enough to pray. If we would all follow their commandment to join their yeshivas, who would defend this country? They say God will defend this country. Well, God didn't defend the Jews in the Holocaust. He slept. He nodded. But the most feared army in the Middle East has a new unit, a brand new unit made up of ultra-Orthodox volunteers. They are dissidents or dropouts, depending on your point of view, but they wanted to leave the yeshivas and take up arms. The army couldn't say no and took great pains to accommodate them. Special kosher food, camps with no women, weapons training supplemented by worship. 26-year-old Mayor Elbaum decided this was for him. He reached that conclusion after his best friend, the soldier, was killed fighting in Israel's war in Lebanon. When he died, I started to the first time to think to myself, come on, where are you? Sitting in the yeshiva, hanging around the streets, marketing, making business. You have to do something for the people also, for the community, for the country. And I said, come on, if you want to be a man got to do what a man got to do. So I wanted to go fight. But neither side has embraced the experiment. The rabbis have denounced it. They don't want to lose their boys. And the secular parties have declared they won't be satisfied with yeshiva dropouts. They want them all, whether the army needs them or not. So while a few good-natured boys take up arms to bridge the gap, the civil war continues. But many on both sides think the outcome is a foregone conclusion. It will not be decided by right and wrong because there is no right or wrong. It will be decided by power. And since Israel is a democracy, that means numbers. Within a generation, Israel's prime minister may well be wearing a black hat. And that's because while secular families have an average of 2 children, ultra-Orthodox families have more than 7. Por lo cual, amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías, capítulo 4, versos 5 al 22. Y la ciudad de Jerusalén será tomada por el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, Bill Gates III, siendo presidente de Estados Unidos, el destruidor de naciones, el destructor. Tommy Lapid, con su partido político judío Shinui, lo recibirán como si fuera Dios. Recordemos lo que dijo Tommy Lapid al periodista Michael Gapson en enero del 2000. We are living now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Que traducido al español es: vivimos en la era de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Al ser tomada la ciudad de Jerusalén, el tercer templo será profanado por el hombre de pecado y se hará adorar como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía eso? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 12. Las casas judías serán saqueadas, las mujeres serán violadas por los soldados de las tropas multinacionales. La mitad de la población de Jerusalén resistirá la invasión del hombre del pecado y sus ejércitos de todas las naciones, y por ello serán apresados y se establecerán campos de concentración, campos de cautiverio. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad de Jerusalén. Los partidarios de adorar a Bill Gates III, como Tommy Lapid, sus integrantes políticos del partido político Shinui y todos los que votan por Shinui en las elecciones que se llevan a cabo en Israel, estarán adorando a Bill Gates III como si fuera Dios, y por tanto no serán cortados de la ciudad. De todo esto Jesús profetizó. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versos 15 al 22. El anticristo recibirá luego el gobierno del mundo por 42 meses, es decir, 3 años y medio. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 al 10. Cuando los 42 meses se cumplan, se producirá la segunda venida de Jesús. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías capítulo 14, versos 2 al 5. El Señor Jesús afirmará sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al oriente del monte del templo, y se producirá un terrible terremoto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda Israel huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis, capítulo 16, versos 12 al 21. El Señor Jesús habrá salido de su lugar y peleará contra las tropas multinacionales del anticristo, del gobernante mundial, en la campaña del Armagedón. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Los llamados y elegidos y fieles que estarán con el Señor Jesús luchando en el Armagedón son los cristianos bíblicos, los cristianos no ecuménicos, todos los santos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 21. El profeta Zacarías nos da más detalles al decir: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico
guiado por el Señor, y tratará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 14 versos 6 al 21. En el nuevo orden mundial, Jesús será rey sobre toda la tierra e impondrá la cultura bíblica por 1000 años, mil años. Y todos los sobrevivientes de las naciones que no suban cada año para adorar a Jesús, el Rey, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, serán castigados. No habrá lluvia sobre las naciones desobedientes. Está profetizado que Egipto será una nación castigada por desobedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene, la Rey, anunciando lo que viene y lo que está por venir. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Isaías capítulo 44 versos 6 al 11. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Oro al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, para que estas palabras transformen tu vida, te llenen del poder del Espíritu Santo y estés preparado para el arrebatamiento de la iglesia.